¿Y si el aparente caos de la bolsa de valores obedeciera a las mismas leyes físicas que rigen el comportamiento de un imán? Si la euforia compradora y el pánico vendedor no fueran más que dos caras de la misma moneda, como el polo norte y el polo sur. Te damos la bienvenida a este análisis a fondo. Hoy nos vamos a sumergir en un documento que, la verdad, es de los que te dejan pensando. Symmetry Breaking in Stock Demand, o ruptura de simetría en la demanda de acciones. Es un trabajo del campo de la econofísica y nuestra misión hoy es, desgranar cómo un grupo de físicos se ha metido en las tripas del mercado para intentar encontrar un orden oculto en el comportamiento, a veces inexplicable, de quienes invierten. El punto de partida ya es de por sí bastante rompedor, porque lo habitual es analizar los precios, el resultado final de todo, pero ellos deciden ir un paso más allá y se centran en lo que llaman la intención del mercado. Para medir eso, crean una variable a la que bautizan como omega, la letra griega omega, omega. Omega. Suena importante. ¿Qué es exactamente? ¿Cómo se mide esa intención? Es más sencillo de lo que parece. Omega es simplemente la diferencia entre el número de acciones que se compran por iniciativa de alguien que quiere comprar ya y el número de acciones que se venden por iniciativa de alguien que quiere vender ya. Ah, vale. Lo miden en intervalos de 15 minutos. Si omega es positivo, significa que hay más gente con prisa por comprar que por vender. Hay presión compradora. Si es negativo, pues lo contrario. Es como ponerle un termómetro al sentimiento del mercado, ¿no? Justo. Vale, o sea, no es solo cuántas acciones se compran y se venden, Sí. sino quién tiene la urgencia, quién da el primer paso. Entendido. Pero en los documentos que nos han pasado veo que no se quedan ahí. Hay otra letra griega, sigma. Sí. Exacto. Porque no basta con saber la dirección. También quieren medir la intensidad. Sigma mide lo que ellos llaman la intensidad del ruido o la desviación local. Intensidad del ruido. Suena un poco abstracto. ¿Podemos bajarlo a tierra? Claro, piénsalo como la fiebre del mercado. Una cosa es que la balanza se incline ligeramente hacia las compras, y otra muy distinta es que haya una estampida de gente comprando y vendiendo volúmenes enormes, aunque el resultado neto sea el mismo. Ya veo. Sigma mide precisamente eso, cuán frenética y volátil es la actividad en ese momento. Es la diferencia entre un río que fluye tranquilo hacia un lado y un torrente de aguas bravas que ruge en esa misma dirección. Ojo que aquí veo un detalle técnico que me llama la atención. Dicen que no usan la desviación estándar de toda la vida para medir ese ruido. ¿Por qué complicarse? Pues tiene su lógica. La desviación estándar funciona bien cuando los datos se agrupan en una bonita campana de Gauss, pero la bolsa no funciona así. Claro, no es tan predecible. Para nada. En el mercado hay operaciones normales y corrientes, y de repente aparece un elefante, un fondo de inversión que mueve una cantidad tan gigantesca de acciones que distorsiona por completo cualquier media. Usan una métrica más robusta, que es menos sensible a esos valores extremos, para que la fiebre que miden sea la del conjunto del mercado y no solo la de un par de operaciones gigantes. Entendido. Es una forma de asegurarse de que la foto es real. Y hablando de la foto, también admiten que se les queda una parte fuera de plano, ¿no? He leído que su algoritmo para decidir si una operación la inicia un comprador o un vendedor deja fuera, de media, un 17% de las operaciones como indeterminadas. Sí, esa es una limitación importante que hay que tener presente. El algoritmo que usan, el de Lee y Reddy, es un estándar en la industria, pero no es infalible. Y un 17% es bastante. Es un volumen considerable de actividad que se queda en una zona gris, ¿sí? No invalida los resultados, pero es una especie de niebla en los bordes del mapa que ellos mismos dibujan. De acuerdo. Con esa niebla en mente y con nuestras dos herramientas, Omega y Sigma, vamos al lío. Porque lo que descubren al cruzar estos dos datos es, por lo que entiendo, el corazón del estudio. Es casi como si encontraran un interruptor oculto en el mercado. Totalmente. Lo que observan es que el mercado tiene dos modos de funcionamiento radicalmente distintos, y el interruptor que lo cambia de uno a otro es precisamente el nivel de ruido, nuestro sigma. Cuando el ruido está por debajo de un cierto umbral crítico al que llaman phi-C, el mercado se comporta de una manera muy predecible. ¿Y cuál es esa manera? ¿El equilibrio? Cuando el mercado está relativamente tranquilo, con un signo abajo, el estado más probable de omega es cero. O sea, las fuerzas compradoras y vendedoras están prácticamente igualadas. Tiene sentido. Si miras el gráfico 1 del estudio, lo que ves es una montaña muy alta y afilada, justo en el centro. El mercado tiende a ese punto de reposo. Lo llaman el estado simétrico. Vale.
Mercado tranquilo es un mercado en equilibrio. Tiene lógica, pero los mercados no siempre están tranquilos. ¿Qué pasa cuando entra en juego esa fiebre que mencionabas, cuando sigma se dispara por encima de ese umbral? ¿Simplemente hay más ruido alrededor del cero o pasa algo más drástico? Pasa algo mucho más drástico. De repente, todo cambia. El equilibrio se rompe. Y aquí viene lo increíble. El estado de equilibrio, ese omega igual a cero, que antes era el más probable, se convierte en un estado improbable. Espera. ¿Cómo que improbable? ¿Me estás diciendo que cuando hay más actividad, lo menos probable es que el mercado esté equilibrado? Eso va en contra de toda intuición. Pues sí. Yo pensaría que con más gente operando, las opiniones se cancelarían y tendería aún más al centro. Pues no. Ocurre justo lo contrario. El mercado se polariza. La montaña única del gráfico se parte en dos, con un valle justo en el medio donde antes estaba el pico. Alucinante. Ahora el mercado tiene dos nuevos estados preferidos, o un exceso claro de demanda, con un omega muy positivo, o un exceso claro de oferta, con un omega muy negativo. El sistema se ve forzado a elegir un bando. A este fenómeno lo llaman ruptura de simetría. Es como si el mercado dijera, se acabó la neutralidad. O vamos todos a comprar, o vamos todos a vender, pero aquí en medio no se queda nadie. Para explicar esto, usan una analogía que es la clave de todo el artículo, la del imán. Exacto, la de un material ferromagnético, como un trozo de hierro. A alta temperatura, que sería el equivalente a un mercado tranquilo en esta analogía, los pequeños imanes microscópicos de sus átomos, los espines, apuntan en todas direcciones al azar. Desordenado. El resultado neto es cero, sí. El hierro no se comporta como un imán. Es un estado desordenado pero simétrico. Pero si lo enfrías, Si lo enfrías por debajo de una temperatura crítica, ocurre la magia. De forma espontánea, todos esos pequeños imanes se alinean en la misma dirección. De repente, tienes un polo norte y un polo sur. El sistema se ha ordenado, pero al hacerlo ha roto la simetría. Ha tenido que elegir una dirección. a ver, la analogía con el imán es muy poética, pero ¿no es un poco forzada? Al fin y al cabo, los átomos de un imán obedecen leyes físicas inmutables. Los inversores son personas con miedos, sesgos, información imperfecta. ¿Realmente podemos compararlos de una forma tan directa? Es una objeción excelente. Y es la belleza y el peligro de la econofísica. Obviamente, el mecanismo individual es distinto. Un inversor no es un átomo. Claro. Pero lo que sugiere el estudio es que el comportamiento colectivo de millones de inversores, interactuando unos con otros, puede dar lugar a fenómenos emergentes que son matemáticamente idénticos a los de sistemas físicos. No se trata de que cada inversor sea predecible, sino de que la multitud, en conjunto, sí sigue patrones. Y lo más loco de la analogía es que aquí los papeles parecen invertidos. En el imán, el calor es desorden. Aquí, el ruido, esa fiebre de alta actividad que asociaríamos con el caos, es lo que crea el orden, la tendencia clara. Exactamente. Es lo más contraintuitivo del artículo. El ruido no es el caos, sino el catalizador que fuerza al sistema a ordenarse, a tomar una dirección. Increíble. El estado de calma, de bajo ruido, es el desordenado, donde todo está en equilibrio y no hay una dirección dominante. Es una inversión total de lo que nos diría el sentido común. Y un gráfico, el 1C, que lo clava. Muestra lo que llaman el parámetro de orden, que es simplemente dónde están esos picos de probabilidad de los que hablábamos. Cuando el ruido sigma es bajo, es una línea recta en el cero, pero al llegar al punto crítico, la línea se parte en dos, se bifurca. ¿Qué imagen? Es la prueba visual de que al sistema no le queda más remedio que elegir. Vale, el patrón es alucinante, lo compro, pero una cosa es ver el qué y otra entender el por qué. ¿Hay alguna explicación de fondo o es solo una curiosidad estadística que han encontrado en los datos? Pues intentan dar una explicación, proponen un modelo matemático para describir este comportamiento y para ello usan otra analogía brillante. Nos piden que imaginemos el desequilibrio del mercado, nuestro omega, como una canica. ¿Una canica? ¿Rodando sobre qué? Esa es la pregunta clave. Rueda dentro de lo que en física se llama un potencial, que para entendernos es como un cuenco invisible. La gravedad o una fuerza similar siempre llevará la canica al punto más bajo. Y ese punto bajo sería el estado más probable del mercado. Exacto. El estado natural. Y la clave del asunto, supongo, es que ese cuenco no tiene siempre la misma forma. Exacto.
Lo que ellos proponen es que el ruido del mercado, sigma, es el parámetro que cambia la forma del cuenco. Cuando el ruido es bajo, el cuenco tiene una forma simple, como un bol de desayuno, con un único punto mínimo en el centro. La canica, el mercado, tiende a quedarse ahí, en el equilibrio de omega igual a 0. Pero cuando el ruido aumenta. Cuando el ruido supera el umbral crítico, el cuenco se deforma de una manera espectacular. El fondo del cuenco se levanta, se convierte en una pequeña colina, un punto inestable. ¡Ah! Y a los lados de esa colina aparecen dos nuevos valles, dos nuevos puntos mínimos. Ahora, la canica no puede quedarse en el centro, es empujada a caer en uno de los dos valles, el del exceso de compra o el del exceso de venta. El equilibrio se ha vuelto un lugar del que hay que escapar. Para. Me has perdido con lo de ruido multiplicativo. Suene algo que suspendí en la universidad. Podemos traducirlo. ¿Qué significa en el contexto de nuestra canica y nuestro cuenco? Claro. Multiplicativo significa simplemente que la fuerza de los temblores no es constante, no es un zarandeo aleatorio siempre con la misma intensidad. Vale. La intensidad del temblor depende de dónde esté la canica. Imagina que el fondo del cuenco es estable, casi no tiembla, pero a medida que la canica sube por las paredes, el cuenco empieza a temblar con muchísima más fuerza. Es este efecto, que el propio estado del sistema amplifica el ruido, lo que permite que el temblor, en lugar de simplemente agitar la canica, acabe por cambiar la forma misma del paisaje. La verdad es que el modelo es una pasada, es súper elegante. Suena casi demasiado perfecto, y eso me hace sospechar. ¿De dónde sacan la forma exacta de ese cuenco? ¿Se la inventan para que encaje? ¿O sale de alguna teoría económica? Esa es la crítica fundamental que se le puede hacer, y que ellos mismos reconocen de forma bastante honesta. No deducen la forma del cuenco a partir de primeros principios de una teoría sobre el comportamiento humano. Ah, Lo que hacen es, básicamente, mirar los datos de mercado y calcular qué forma matemática tendría que tener el cuenco para que la canica se mueva exactamente como lo hace el omega en la realidad. o sea que es un modelo descriptivo, no explicativo. Funciona como un mapa increíblemente preciso del territorio, pero no te dice nada sobre las fuerzas geológicas que crearon las montañas y los valles. ¿Es así? Has dado en el clavo. Describe el qué de forma brillante, pero el por qué fundamental sigue siendo una pregunta abierta. De hecho, admiten que no saben qué es exactamente ese parámetro del entorno que causa el cambio en el ruido. Lo llaman vagamente una medida de las noticias acoplada a los cambios de precios, pero eso es un cajón desastre. Claro. Es el límite donde la física choca con la psicología colectiva. El modelo nos dice cómo se comporta la estampida una vez que empieza, pero no nos dice quién gritó fuego para iniciarla. Muy bien. Creo que lo tenemos bastante claro. Hagamos un repaso para sentar las ideas, porque hemos tocado muchos palos. Si tuviéramos que destilar lo que hemos analizado, ¿cuál sería la primera gran idea? La primera y la más impactante es que los mercados, cuando están bajo presión, no se vuelven caóticos. Al contrario, se ordenan. Abandonan el equilibrio y adoptan un estado de tendencia muy claro, ya sea de compra o de venta. Y a ese fenómeno lo han bautizado como ruptura de simetría, y es matemáticamente idéntico a cómo un material se convierte en un imán, lo que sugiere que podría haber leyes universales para sistemas complejos, ya sean átomos o seres humanos. Exacto. La segunda idea es el modelo que lo explica, la imagen de un paisaje energético, un cuenco, que cambia de forma. Cuando la fiebre del mercado, el ruido, supera un punto crítico, el paisaje se transforma y pasa de tener un único valle de equilibrio a tener dos valles de tendencia. Pero, y este es el matiz final crucial, no hay que olvidar las limitaciones. El modelo es un traje hecho a medida para los datos. Nos muestra el patrón, pero la chispa inicial, esa noticia, ese tuit, ese rumor que dispara el ruido y empieza todo el proceso, eso sigue siendo un misterio que el modelo no resuelve. Precisamente. Nos da una gramática del comportamiento colectivo, pero no nos dice de qué va la conversación. Después de toda esta charla, me quedo pensando en una cosa. El estudio describe la transición de un estado que la física llama desordenado, el equilibrio, a uno que llama ordenado, la tendencia. Pero para una persona que invierte, para cualquiera de nosotros viendo las noticias, ese estado ordenado de pánico vendedor o de euforia compradora se siente como el momento más caótico, incierto y peligroso de todos. Es una paradoja fascinante. Totalmente. Y nos deja una reflexión final. ¿Qué significa realmente el orden en un sistema complejo como el mercado? Y podría ser que
Lo que la física, con su mirada distante de observador, llama orden y simetría rota, es exactamente lo que los seres humanos, desde dentro del sistema, experimentamos como euforia o pánico. Con esta pregunta en el aire concluimos nuestro análisis de hoy. Gracias por acompañarnos.